Derechos culturales y ciudadanía. Cuchillito de palo. Porque muele, Y muele, y muele, y muele. y muele. Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? Esto es Cuchillito de Palo, Derechos Culturales y Ciudadanía. Cuchillito de palo porque muele, y muele, y muele, y muele. Yo soy Dante y soy un recuerdo vago de lo que fui. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué mamá? Pues bueno, yo soy Magno y soy un consultor frustrado. Muy bien, pues ya estamos aquí como cada semana y hoy traemos un tema sobre todo bastante peliagudo, que es el extractivismo. Pero antes, nuestra apreciada sección de privilegio masculino. Privilegio masculino. Hoy en privilegio masculino, nada más vamos a decir algo chiquito. ¿Tú tienes algún ejemplo? Pues podría ser el momento de la comida, ¿no? Que es lo más importante que pasa en el día. Que siempre llega el papá. Como podrán ver. como se dan cuenta, porque el escuadrón motero a eso se dedica. Pues finalmente cuando uno llega a regresar, Cuando no estamos valiendo. estamos comiendo de la otra. Cuando se llega al momento de la interacción familiar por excelencia, que es la comida aquí en México, obviamente el momento que se llega, en diferentes lados, en diferentes variedades, pero siempre se repite este esquema de que se tiene que servir al hombre, ¿no? Se tiene que servir al que va llegando de trabajar, porque obviamente el empleo formal es el que sí vale, ¿no? Obviamente todo el trabajo que se han echado nuestras jefas, nuestras tías, abuelas, hermanas y demás, y amigas que han estado durante toda su vida... Hermanas. Pues sí, hermanas. Bueno, yo lo decía porque mi hermana no, pero bueno. Bueno, pues sí digo porque mi hermana... No, hasta eso ha sido... Bueno, eso es otro, ¿no? Llegan y el momento... Entonces antes de que ellas mismas, por más hambrientas que estén, por más cansadas que estén, le tiene que servir al hombre, ¿no? Se le tiene que servir al hombre, al hermano, al grande, ¿no? Al que sí tiene hambre porque sí se está esforzando. Y al final, obviamente, ya te sientas tú a comer, ¿no? Eso, si quieren verlo en cualquier lado, cuando van los que todavía tienen a su abuela viviendo, vayan, y hasta se dificulta un poco el hecho de que se le diga, oye, ya baja, no, ya vamos a comer, sírvete, ahorita nos servimos, ahorita checamos, y no, o sea, es algo que hasta ellas mismas inculcan que es algo importante, ¿no? No sé, yo digo que sería como que un ejemplo muy básico, y creo que en todos lados se repite. Si no, véanse entre sus compañeros o demás, siempre pasa eso, ¿no? O bueno, eso es la tendencia. Pero además algo interesante también es cómo también históricamente este lugar de la cocina se ha vuelto también un lugar de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo hace muy poquito que fuimos a Oaxaca, una comunidad indígena, a hacer teatro, en un encuentro también de comunidades que tiene que ver con el tema de hoy, además, porque estaban justamente reuniéndose en contra de los 13 megaproyectos que hay en el río Papaloapan, pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. Resulta que, pues, estaban estas 4 o 5 mujeres en la cocina, sirviéndole a todo el mundo. Veníamos, no sé, éramos unos 50 personas, ¿no? Y entonces nos acercamos un compañero y yo a decirles, oigan, pues les ayudamos, ¿no? No, sí, cómo no. Bueno, tanta fue nuestra insistencia que nos dijeron, bueno, calienten las tortillas, ¿no? Uh-huh. Pero además fue así como de, así no, se hace así y así y así. Toda una técnica, eran tortillas así de este tamaño, eran del tamaño del plato, una cosa deliciosísima. Pero, y fue así como, váyanse, o sea, nos cortaron rápido. Y además, mientras estuvimos en la cocina, ellas no hablaban en español. Entonces era también un lugar ahí donde ellas tenían de alguna forma el poder, ¿no? Y recuerdo también las cervecerías alemanas, ¿no? No era la cerveza. ¿Qué es lo que se hace antes de la cerveza? ¿La levadura? No se llama así, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, resulta que cuando una de las tantas veces en la historia que las mujeres fueron despojadas de todos sus derechos, en Alemania
las mujeres atendían estas cervecerías, ¿no? Y entonces, con este preparado que hacían, se dieron cuenta que podían tumbar a un hombre 6 horas, ¿no? Así se quedaban completamente dormidos. Y entonces, lo que hacían ellas era, el que se tumbó así, ¿quién es la esposa de este? No, pues fulana, vela a buscar. La iban a buscar y se iban a la trastienda a enseñarse a escribir y a leer. Una cosa impresionante de empoderamiento de las mujeres, pero bueno, evidentemente fue una cosa autogestionada que partía de la reclusión, de la expulsión obviamente de la educación formal y de la reclusión en las cocinas, ¿no? Y pues le supieron dar vuelta de manera muy interesante. Otro ejemplo de privilegio masculino es el Ladies Free. Ustedes dirán, no es cierto, porque si eres morra chupas de gratis y bla. Sí, pero ahí el asunto es, tú estás sobrio y ellas no. Y hay una situación ahí de objetualización extrema, tan extrema que acabo de ver un anuncio en Morelos donde dice que si enseñas tu cicatriz de la cesárea, te regalan una botella. Jueves de cesárea, así se llama. Una cosa que todavía no sé exactamente cómo describir, que me parece morbosa, me parece humillante, me parece una cosa muy denigrante, ¿no? En todos lados. Un comentario rescatable de toda la publicación decía, si llevo a mi tía chupo de gratis, y entonces pusieron la foto de un perfil de una señora que se llamaba Cesárea. Fue lo único rescatable. Pero bueno, ese fue nuestro... Mira, hoy redujimos a 8 minutos el tema del privilegio masculino, así con ejemplos bien concretitos. Ya saben que estamos al pendiente, ahora sí, lo prometo, pendientes de sus comentarios, pendientes de sus preguntas. Nos pueden escribir al WhatsApp también, al 4422-062087. 4422-062087 para darnos sus comentarios. Si nos quieren mandar un mensaje de audio, aquí lo ponemos al aire. Nada más recuerden que todavía no es tan horario de adultos. Horario familiar todavía. Y pues vamos a entrarle ya de lleno, ¿no? ¿O qué? Pues sí, empezamos con una nota que creo que ha estado circulando ahorita en redes a partir de lo que ha dicho Animal Político, que ha dicho Shataxa y demás, que es que Ciudad del Cabo es Shataka, el portal shataka.com, que habla acerca de que Ciudad del Cabo, que es una ciudad en Sudáfrica, que está al sur del continente africano, para los que no sepan, es la primer megalópolis que se queda sin agua, o bueno, es lo que se prevé, ¿no? Que dice, a partir de que los procesos en las que las ciudades obtienen el agua, es obviamente a partir de los escurrimientos y las lagunas que se hacen para aprovecharlos, a partir de las temporadas de lluvias y de los manantiales, porque aparte es un dineral eso de controlar el agua que viene, pues finalmente no le estás invirtiendo nada, finalmente llega como producto, pero tú lo que estás cobrando es el hecho de hacerla potable y llevarla hasta la comodidad de tu hogar, ¿no? Bueno, el hecho es de que han pasado 3 años en los cuales no ha habido unas lluvias suficientes para repoblar los niveles del agua, y pues a partir de ese margen ha ido disminuyendo el nivel mínimo. Y lo que dice aquí, según también información del Time, que es que aproximadamente ciertas estimaciones pueden decir que quedan 90 días para que Ciudad del Cabo se quede sin agua, ¿no? Sin agua en su totalidad. Lo cual ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué agua? ¿Agua potable, agua corriente, agua corriente? Dulce? Agua corriente, porque supongo que allá también tienen diferentes formas de obtener el agua potable, pero el agua corriente es como que una necesidad básica, ¿no? Para la supervivencia. Esto dicen porque supuestamente hasta septiembre es cuando se empieza a tomar como las temporadas de lluvias fuerte, y el día cero dicen que sería aproximadamente en abril, lo cual pues deja pues una vulneración pues total a mucha parte de la población. Y esto obviamente va de la mano de diferentes lecturas, ¿no? Pero la que creo que sería más importante para entender con nuestro tema es el hecho del control sobre los recursos para un beneficio, ¿no?
que finalmente es un modo de producción, una manera que nosotros vamos a entender los recursos naturales y cómo nosotros, de qué manera la esfera humana se desarrolla con ellos, ¿no? A ver, elabora un poquito, repito. Elabora un poquito, como siempre. Sino que el hecho de que se ha tenido una cierta relación de, pues ahora sí, de extractivismo y mercantilización de los recursos naturales, a partir de una manera cada vez más despectiva y por la cual las regulaciones que han estipulado varias instituciones públicas, así se les han pasado por el arco del triunfo, conocido acá como un sistema extractivista de los recursos naturales, ha llevado a este hecho, ¿no?, de que frente a una ganancia que se tiene por llevar agua a las megaciudades, queda vulnerado, pues se agota este recurso que es necesario en muchos sentidos, porque no solo es en la cuestión del aseo, la cuestión de producción y de la cocina, sino el mismo hecho de beber, porque mucha gente, obviamente tenemos que entender que las ciudades es un lugar donde está la población más vulnerada, ¿no?, en la cuestión de los anillos de pobreza y todo esto que genera una aglomeración de ciudadanos. Pues habla de que pues por el hecho de estar ganando, creo que sí son dólares los que utilizan en Sudáfrica, pues obviamente estás acabándote con un recurso vital, ¿no? Porque uno puede pasar mucho tiempo sin comer, pero pues pero sin agua, pues... Eso está complejo. Recordemos, les contaba yo hace algunos programas, y la he citado varias veces, a Yayo Herrero, esta antropóloga española, que da cuenta de cómo, bueno, hasta los 90 más o menos, ¿no?, estaba muy marcado en el mundo los países de centro y los países de la periferia, es decir, los países poderosamente económicos de primer mundo, como les llamaban en ese entonces, y los países de la periferia, los países de tercer mundo, los países pobres, ¿no?, que después se les llamó en desarrollo. ¿Por qué? Esto no solo es un cambio retórico, ni por la corrección política, sino también tiene que ver con nuevos modelos económicos que lo que dice ella es que se manifiestan en que ya no hay países de centro y países de periferia. Ahora podemos encontrar características de centro y periferia muy marcadas en cada país, y lo vemos en Querétaro nada más, ¿no? Ya no pensemos en México. Vemos que en Querétaro, que se vende como una gran urbe para el desarrollo y el crecimiento económico y para empresas y la industria y bla, también tenemos unos anillos de pobreza impresionantes, de personas que aún ven correr el agua por su piso cuando llueve, ¿no?, que tienen techos de cartón, de lámina, paredes de cartón, y personas, bueno, tan dispares, ¿no?, como políticos de alto perfil, ¿no?, ya sabemos un par quiénes son, como por ejemplo se me ocurren las trabajadoras sexuales de la tercera edad que trabajan en la Alameda y que si no regresan con 150 pesos a su casa, porque además mantienen a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a las parejas de sus hijos, no las dejan dormir dentro, ¿no? Esto está documentado por, no recuerdo qué periódico local, hace unos cuantos años hicieron un estudio al respecto, y son trabajadoras sexuales que cobran 20 pesos por servicio, 10 pesos si se hace en el lugar, en las jardineras de Pasteur. Entonces tenemos estos contrastes brutales, ¿no?, como los hemos visto en la India, por ejemplo, ¿no?, donde tenemos los burdeles más surreales, por decirlo menos, y espantosos del mundo, y los rascacielos más impresionantes del mundo. Pero ¿qué es extractivismo? Pues bueno, es como que el resultado de varias formas, varios modelos económicos que ha aprobado la humanidad, por no decir que ha impuesto, en el cual ya las regulaciones de los estados no están, existen per se, ¿no? Y supongo que habrá muchos políticos que se vanaglorian de llevar a cabo, de homologar o llevar a cabo estas medidas de prevención, pero pues a ciencia cierta es que pues ya hay un extractivismo de nivel inconmensurable, ¿no?, en el cual ahora no solo no se le está dando una regularización, sino que se le está invirtiendo para el desarrollo de tecnologías que aprovechen cada vez más grande. Un caso muy en particular es el fracking, ¿no?, en el cual se le inyecta, se truena totalmente muchas capas del suelo, del sedimento,
para conseguir ya sea el gas natural o cierto petróleo, ¿no? Pero mientras tanto, todas las sustancias, ya sea el agua o los aceites o todo lo que se tenga que hacer para que se truene las capas terrestres, pues ahora sí que contaminan de una manera espantosa, ¿no? Total y llanamente es destruir un lugar que antes albergaba vida, porque obviamente todo ese tipo de recursos y están... no solo persona. ¿no? O sea, es... bueno, porque obviamente este tipo de recursos está en un lugar donde suele haber mucha biodiversidad, suele haber una diversidad cultural enorme, ¿no? Que obviamente son los espacios donde se implementa este tipo de proyectos, porque ahorita lo que te conviene más es aprovecharte de esos recursos para defenderte de las fluctuaciones del mercado que hay, ¿no? Porque ahorita en cuestión a los precios, porque pareciese que la única manera en que te puedes defender en el mercado, sobre todo para los países tercermundistas, es explotar totalmente los recursos que te hayan dado, ¿no? Llevándote por las patas, pues obviamente a los pobladores que estuvieran ahí, los registros, los suministros, los procesos naturales, ¿no? Por ejemplo, en las minas en el norte del país, obviamente todas las comunidades que están alrededor están pero sufriéndole por el hecho de que ya hay residuos de metales pesados. Muchas mineras canadienses, por cierto. Canadienses, nada, ahí para que le anden echando sus fabs a ¿cómo se llama el presidente? Este guapo presidente, ¿cómo se llama? Él. Que llora cuando habla de la discriminación y que se une a las manifestaciones de la diversidad sexual. Y que cuando viene a México viene con los damnificados del temblor y todo lo demás. Es así bien. Pero cayó cuando Justin Trudeau. Que bueno, él es el que jamás ha pedido perdón por las mineras canadienses. Y que este fenómeno del fracking lo hemos visto incluso. Hay muchos videos documentados por gente que en sus casas abre la llave del agua, le prende el encendedor y se incendia el agua. Sí. Y es una de las consecuencias del fracking. Entonces, bueno, el extractivismo consiste en extraer básicamente todo lo extraíble de un ecosistema. De un ecosistema de ciertas regiones, porque obviamente todos estos lugares y espacios se aglomeran, ¿no? En una diversidad de suelo, prácticamente es como consecuencia, ¿no? En un lugar donde vas a encontrar mucha diversidad en los ecosistemas, en las relaciones tróficas y demás complementos de la naturaleza, vas a encontrar recursos muy, muy preciados, ¿no? Y obviamente alrededor, pues también, y es como el de ley, que viven grupos marginados, ¿no? Que se han quedado ahí y que han vivido ahí mucho tiempo y que se han dedicado a conservar esos o zonas ancestrales también, ¿no? O sea, territorios ancestrales de pueblos ancestrales, ¿no? De pueblos originarios del continente, sobre todo, en los que, bueno, ya sabemos que por ahí, abajo de una reservación, pasando un oleoducto, que ya abrieron una carretera en medio de la casa de otro poblado originario, y etcétera. Uh-huh. En donde parece que hace rato platicábamos que solo hay dos opciones, ¿no? La gentrificación, que consiste, ya sabemos, en el despojo y marginación de los sectores más bajos económicamente de la sociedad. O la otra, que es básicamente regalar a las empresas y a la industria absolutamente todo lo que hay. Entonces tenemos como... no hay salida, ¿no? Está lo completamente caro que no podemos pagar para vivir ahí, o un lugar en donde constantemente estamos bajo la amenaza de que nos quiten todo, ¿no? El agua, la biodiversidad, que se contaminen nuestras aguas, nuestro aire, etcétera. Pues sí, justamente, y no es algo como que se dé per se por parte del mercado en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, el Estado mexicano no me acuerdo cuántos años fue que implementó las zonas económicas especiales, que son espacios durante que las garantías legales que teníamos o se tiene para generar un negocio, todo lo que prácticamente son los impuestos, ¿no? Van disminuyendo, y obviamente este tipo de zonas y de espacios es en lugares donde hay recursos de sobremanera. Aquí, supuestamente en la información que vemos en el financiero, hay 4. Está 5.
No, perdón, no. Pensé que los beneficios, no, olvídalo. Dale. No, bueno, son 4 los puntos aquí importantes donde se aplica esto, ¿no? El puerto Lázaro Cárdenas, que está en Michoacán, sí, ¿no? Coatzacoalcos en Veracruz, Salina Cruz en Oaxaca. Uh-huh. ¿Sí es Oaxaca? Bueno, es que con compañeros hay algo perdido. Y Puerto Chiapas, ¿no? Que son espacios donde tradicionalmente la resistencia de las personas que han estado ahí se ha llevado desde antes de que México se llamara México, y enfoca a ciertas excepciones, ¿no? No sé si nos pudieras ayudar. Sí, claro. Son 5 beneficios principalmente los que aparentemente tienen estas zonas económicas especiales, que se traducen evidentemente, y lo vamos a ver muy claro, no hace falta echarle mucho coco, pues en despojo y en explotación, ¿no? El primero es un descuento del 100% en ISR e IVA durante los 10 primeros años para las empresas que tengan negocios en estas zonas especiales. Evidentemente esto no beneficia a los locales, ¿no? Ustedes dicen, ay, pero es que así la señora que pone su tortillería ya no va a pagar impuestos. Ajá. Y la minera tampoco, y la refresquera, y la cervecera, y la de papel, ¿no? Entonces evidentemente los beneficios no son ni comparados, ¿no? Así están desproporcionadamente abismales en diferencia. El segundo beneficio es que cuando las empresas de una zona económica especial compren artículos del resto del territorio nacional, les aplicará una tasa del 0% del IVA. Ojo, especifica que se compren dentro del territorio nacional, no que sean productos nacionales, ¿no? Y también hay que ver cómo... ¿Qué dictaminas que es una cosa y otra cosa, ¿no? Sí, ¿no? Y además no es lo mismo así como, pues el mezcal que hacen aquí los compas de la esquina, ¿no? Uh-huh. A Telmex, ¿no? Que también es una empresa nacional. O sea, la diferencia es mucha. Tenemos muchas constructoras nacionales también, por ejemplo, que sabemos que pues sirven al despojo más que para otra cosa, ¿no? Tercer beneficio, es para quien quiera dar capacitación a sus trabajadores dentro de una zona económica especial, podrá aplicar por un estímulo fiscal de 25% de su gasto en entrenamiento de empleados. O sea, ya ni por eso van a poder pagar. Ay. Luego, cuarto beneficio, incluye un crédito fiscal de la aportación patronal. Es decir, los contribuyentes que tengan algún establecimiento, agencia, sucursal o cualquier lugar de negocios, esto es citado literalmente, en una zona económica especial, podrán aplicar un crédito fiscal durante los primeros 15 años en los que realicen actividades dentro de la citada zona, ¿no? Es decir, un montón de beneficios para los empresarios que puedan cumplir con los requisitos para pedir estos estímulos fiscales, ¿no? Que sabemos, porque ya lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, no una vez, sino 3 veces, que los estímulos, que regalar el dinero y los préstamos y etcétera no resuelve los problemas económicos de raíz, ¿no? Sino que a largo plazo, a mediano plazo los agrava, ¿no? En cuestión de 2 décadas se agravan muchísimo. Recuerden ustedes la Gran Depresión y bueno, todos los quiebres fiscales que se han tenido a partir de la alza de los préstamos y las hipotecas y bla, y bueno, que está muy relacionado con la calidad de vida, con los estresores psicosociales, con las tasas de suicidio y con un montón de cosas. Y beneficio 5. Para los que compren un inmueble en una zona económica especial, se eliminarán el pago de derechos, como el 7.5% anual del valor del inmueble concesionado o permisionado, incluyendo terreno, áreas de agua ocupadas, obras e instalaciones, y el 2% anual del valor inmueble concesionado o permisionado cuando en el inmueble se realicen actividades agropecuarias establecido en la Ley Federal de Derechos. Es decir, les estamos regalando el agua, básicamente, ¿no? Pero no es lo mismo el agua que usa una microempresa para hacer tortillas a una papelera, una minera, una cervecera o una refresquera, que son las 4 industrias que más gastan y contaminan el agua en el país, y que justamente son 4 de los megaproyectos que existen en el Papaloapan, que es básicamente nuestro último río aún vivo y limpio del país.
Sí, también justamente hablando de eso, las cerveceras también, pues, mencionar ahorita la lucha que está habiendo en el norte del país, en Baja California ahorita, porque se está estableciendo una cervecera y pues, obviamente, como pudimos ver en los casos de Chiapas, en los casos de Puebla, todo este tipo de plantas lo que hace es, por el mismo hecho de todos los bonos, todas las facilidades que les da de parte del gobierno, en plan de que, o sea, con la excusa de que se siga un proyecto de generación de capital de manera limpia, de manera fácil para los empresarios, que son los que nos van a salvar de la ignorancia, de la pobreza y de todo eso que nos hace un país cochino y bananero. Ya me había preocupado. Pues obviamente lo que hacen es privatizar, y una palabra que creo que es muy importante y como que a veces mucha gente abusa del hecho, alienar a las personas del espacio donde viven. ¿Qué es alienar? El hecho de que ya no te haces parte del espacio que haces, ¿no? Tanto del trabajo, tanto de los recursos, ¿no? Estás fuera del mismo, sin que te saquen en esa manera, ¿no? En ese caso, cuando te quitan el agua, pues obviamente no es como de un día para otro, es poco a poco, empieza a haber reformas legales, reformas de origen local, municipal, en la cual te van disminuyendo los derechos hasta que finalmente pues tienes que pagar por un agua que recuerdas que te contaban la historia de tus padres de que solían bañarse, no sé, en ese tipo de manantiales, y ahorita pues finalmente ahora te la tienes que tomar en una sabrosa Coca-Cola. Sí, y por ejemplo nos contaban allá en Oaxaca que estaban defendiendo un cerro, ¿no? Y decían, es que pues, es la bodega de la comunidad, ¿no? Y que les preguntaron justamente en el ayuntamiento, ¿cuál es su bodega de la comunidad? No, pues el cerro. Y entonces, con toda la buenísima intención de proteger el cerro, lo que hicieron fue evitar que la comunidad pudiera pues alimentarse del cerro. Es justamente al contrario, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias en las dinámicas sociales, en las relaciones comunitarias, y tiene consecuencias también en el nivel de vida, y tiene consecuencias pues también muy positivas para otras personas, claro, las que pueden pagar por extraer esos recursos y esos servicios, que pues no somos ni tú ni yo. Pues sí, pero muchos dirán, oye, pero o sea, frente a todo esto lo que están ofreciendo pues, son empleos, ¿no? O sea, gente que no tiene que trabajar, pues va a tener donde trabajar, va a tener oportunidades de ser alguien, de crecer, de dejar de lado la violencia y todo esto, pero pues finalmente... O su vida de así rural del pueblo, ¿no? Ajá, ¿no? vaya a ser que te guste sembrar y no, que oso, ¿no? Pues será, darle la chance de que haya empleos formales, pero si nos damos cuenta, pues finalmente un empleo formal en este tiempo hasta parece que te está subordinando ahora a la precariedad, ¿no? Ahora ya ni siquiera tienes ninguna prestación. Yo creo que nos iba mejor con la esclavitud, yo creo. Finalmente es esa parte, ¿no? Creo que las leyes de protección de los esclavos eran mucho mejores y más dignas que las leyes del trabajo actuales. En muchos sentidos. Yo había leído un artículo bien sacado que, sobre todo lo estaba diciendo David Harvey, que es un geógrafo crítico muy importante para entender estos procesos, que decía que las condiciones laborales de hoy en día se parecen mucho a las que había hace unos 200 años, ¿no? Uh-huh. Si bien ahorita tenemos muchos más, pues por así decirlo, comodidades, o la tasa de vida ha crecido, pues las relaciones laborales se han transformado de tal manera que la precarización y la forma y la presión que caen sobre el trabajador se asemeja mucho a lo que estaban viviendo las personas pues en las mismas fábricas durante la revolución industrial. Eso es, haciendo pues, obviamente con sus diferencias históricas, ¿no? No estamos diciendo que no se haya avanzado o que no se haya cambiado muchas categorías, pero sí decimos que hay una presión totalmente de parte, sobre todo esto de la relación del Estado conforme proteger a las personas, ¿no? Que es uno de los puntos más grandes, porque si bien, como tú decías, la esclavitud parecía que te protegía, en esta manera pues no es como que se haya ido, ¿no? O sea, no, cambió de nombre. Eso es algo denso. Pero lo que hace este sistema neoliberal, como muchos, como se le suele llamar,
es sobreponer varias formas de dominación sobre la otra, ¿no? Y que sin embargo, que pareciese como que no funcionarían, pero es al contrario, ¿no? En estas zonas especiales, obviamente, si nos ponemos a revisar las tablas que hablan de la desnutrición, de la pobreza, podemos ver que son puntos donde se concentran este tipo de cosas, ¿no? Donde vemos que se repiten más las violencias tanto de género, tanto de étnicas, públicas, de todo, ¿no? Y que obviamente hasta parece que se exacerban en los lugares donde la depredación sobre los recursos naturales son más grandes. No sé. Pues yo estoy muy preocupado en esta situación del Papaloapan. Cuando fuimos para allá nos regalaron un folletito que no logré encontrar porque me cambié de casa después de eso y no sé dónde lo dejé. Siempre se pierde algo en las mudanzas. Dímelo a mí, que llevo como 50. Pero eran estos 13 megaproyectos, ¿no? Se juntaron muchísimas comunidades, eran representantes de 64 o 65, no recuerdo, comunidades indígenas, para hablar justamente de los megaproyectos y para hablar del peligro que representa para ellas y ellos ser defensores del territorio. Uno de estos 13 megaproyectos ya está, que es la cervecera Modelo ya en Texcoco, ¿no? Que fue así como, wow, la planta de Modelo, bla, 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 que está contaminando su agua y lo que no está contaminando lo está consumiendo, ¿no? Empleos, sí, a lo mejor algunos cientos de empleos se generaron. ¿A costa de qué? ¿No? A costa quizá también de despojar tierras, a costa de, bueno, sabemos que los empleos en fábricas no son lo más deseable en cuestión de dignidad. Y bueno, había otros 4 de esos 13 megaproyectos que ya estaban en estudios y los demás planeándose, ¿no? Pero que justamente incluían cervecera, bueno, esta era la cervecera, incluían refresquera, incluían minera e incluían planta de papel, ¿no? Entonces, básicamente, como les decía, son las cosas que más contaminan y gastan agua en la vida y pues que están amenazando no solo, pues, o sea, decimos, nuestro río, ¿no? Y a veces lo vemos como de una forma abstracta, como por allá lejos, ¿no? Porque yo no voy al río a sacar agua, ¿no? A mí, pues, o sea, yo estoy acostumbrado al río de aquí, que son aguas muertas, ¿no? De hecho, han hecho estudios del agua del río de Avenida Universidad, pasando Valvanera, y es agua muerta. Así hizo el agua. Agua muerta quiere decir que no tiene una sola partícula de oxígeno. Entonces, ¿ya qué es lo que corre por ese río? Agua muerta. Así se le llama, pues, o sea, es agua tan negra que está muerta, porque no tiene oxígeno, es decir, no puede albergar capacidad de producir vida ni nada. Pues es al decir, contrario, ¿no? O sea, exacto. Si se riega con agua muerta, matas la tierra, básicamente. Entonces, bueno, como pues yo estoy acostumbrado a este río, es así como pienso en un río muy abstracto, nunca me he bañado en un río, no voy y saco agua del río, pero tenemos que hacer un poco también de memoria histórica, porque recuerden, la memoria es de las primeras cosas que nos quitan y por eso podemos tolerar un montón de cosas. Aquí en Querétaro, el ayuntamiento privatizó las pilas y los pozos de agua. Cuando había piletas y pozos en los que la gente sacaba agua, así, tú ibas con tu cubetita y la sacabas y todo, se les ocurrió meterla en tubos, ¿no? Para que llegara a la comodidad de tu casa, pero cobrarte. Y bueno, claro, ellos te dicen, no te estoy cobrando el agua, te cobro el saneamiento, el mantenimiento, el tubo, o sea, te cobro la infraestructura, ¿no? Pero por supuesto sabemos que nos siguen cobrando aunque no nos llegue, y en Querétaro sucede. El centro casi nunca se queda sin agua, los hoteles no se quedan sin agua, los edificios públicos no se quedan sin agua, pero las periferias claro que se quedan sin agua, ¿no?
Exacto. Si no, pregunten cada Semana Santa, cada que hay vacaciones, cada periodo vacacional, para abastecer las zonas hoteleras de la ciudad, recortan el agua en las zonas periféricas. Y bueno, por periféricas no me refiero a que estén lejos del centro, porque hay zonas geográficamente periféricas muy pudientes, ¿no? Que a su vez le quitan el agua a otros lados, como el refugio allá en el Marqués o como otros lugares, ¿no? Sí, diferentes puntos, ¿no? Y bueno, lo importante acá es que en Oaxaca las comunidades indígenas están en resistencia contra los megaproyectos. Ellos dicen, la lucha no es por un pedazo de tierra. Quizá para quienes hemos vivido y crecido en la ciudad, la tierra no signifique mucho, ¿no? O la vemos también como en abstracto, porque no poseemos tierra, porque no tenemos arraigo a ningún pedazo de tierra, ¿no? Pero no es solo el espacio, ¿no? El territorio tiene otras lógicas. El territorio involucra no solo toda la diversidad de la que Magno hablaba, sino también las relaciones, no solo sociales, la relación con la naturaleza, la relación con la biodiversidad, la relación con la tierra, la relación con la memoria. Espacio, territorio es memoria, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, pues en la ciudad las cosas cambian tanto, tan rápido que no, es muy difícil que generemos este arraigo, ¿no? Sucede en algunos barrios más antiguos y en estos lugares donde las familias han vivido a lo mejor durante muchas generaciones, pero en general no nos es cercana a este concepto, ¿no? Pero ellos dicen, la lucha no es por un pedazo de tierra, la lucha es por la vida de los pueblos originarios que tienen todo el derecho de decidir cómo quieren vivir. Pues sí, va de la mano, todo esto es yo creo que es uno de los puntos que se desechan o que se dan por obvios al momento de entablar esos procesos, ¿no? Que son los procesos de cómo los habitantes de esos lugares tienen que vivir y sobrellevar este tipo de depredación en contra de sus recursos y su espacio y territorio, ¿no? Aquí justamente estaba leyendo que también la Sierra Norte de Puebla es particularmente prolífera en megaproyectos, ¿no? Se calculan vigentes nada más 141 concesiones mineras que representan 160,000 hectáreas, ¿no? O sea que es como el 18% del territorio. ¿De cuál territorio? De Puebla, o sea, el 18%. ¿De todo el estado? Ajá, o sea, 18% de Puebla, o sea, de ti, de mí, o sea, del país. Ahora sí que es de alguien, ¿no? Es una concesión. Ah, ok, o sea, esto es a nivel... de Puebla ahorita, porque pues, si nos vamos al nivel nacional, pues creo que saldrán más lágrimas. Bueno, yo digo, ¿no? Pues mira, pues van a haber una construcción supuestamente de presas, ¿no? 35 hidroeléctricas, 50 ciudades rurales, ¿no? Se van a despojar aproximadamente 160 kilómetros de tierras entre Puebla, Tlaxcala, Morelos, que nos la venden también con que se van a construir 2 centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto, ¿no? Proyectos carreteros, asentamientos de megaindustrias y nuevos parques industriales, ¿no? Que obviamente todo esto va de la mano con una implementación en el cual las autoridades le apuestan a que debes de dejar de lado ese tipo de sentimientos irracionales, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a tener tanto aprecio a un pedazo de tierra que podrías hacerlo productivo, ¿no? Un pedazo de tierra que podrías aprovechar para ponernos en competencia con otras partes. Entonces tú quítate, yo lo voy a explotar porque tú no sabes. ¿No? Pero bueno, o sea, como te va a faltar trabajo, pues ven a trabajar aquí, ¿no? Vas a trabajar unas 12 horas al día para que salgas bien tarde y no gastes las ganancias que vas a tener en regresar a tu casa. Pero te voy a dar unos vales de despensa con los que no puedes comprar alcohol porque no quiero que te vuelvas alcohólico. Ajá. Pero y obviamente vas a comprar lo que a las empresas que yo les estoy dando aparte, estoy ayudando a que te vendan, ¿no? Que obviamente es Grupo Bimbo, Coca-Cola, ¿no? Todo ese tipo de cosas porque es lo que más... ¿Que no eso se llamaba tienda de raya? Fíjate que me acabo de ver hace un rato que en una empresa en el norte del país, realmente no recuerdo, y ahorita creo que me tardé mucho en encontrarla, acaban de crear adentro de esa empresa un Oxxo. Pero ese Oxxo iba a tener una línea de crédito para los que trabajaban allá adentro, güey. Dije, no mames. ¡Innovador! Lo que nunca sería así. Si los abuelos que murieron en la revolución escucharan así, no, se dan la vuelta y sigan cavando ciencia.
Bueno, en este periódico que se llama, este periódico medio libre que se llama El Enemigo Común, que es justamente de pueblos originarios organizados, habla un poco acerca de este proyecto, ¿no? El pueblo chinanteco del norte de Oaxaca lleva a cabo un proceso organizativo en todo el territorio, que es la Chinantla, contra proyectos económicos que pretenden mercantilizar la naturaleza en su conjunto. Estos megaproyectos son minería, presas hidroeléctricas, carreteras, proyectos de conservación y más recientemente de hidrocarburos. Dicen, la Chinantla, bueno, es una de las zonas prioritarias de explotación económica por su riqueza en diversidad, ¿no? Está dentro de este plan estratégico que se llama Plan Mesoamérica y en el Proyecto Mesoamérica y en el Plan Mérida, y el objetivo que tiene, bueno, tanto el gobierno que está concesionando, que están, bueno, algunas caerán dentro de las zonas económicas especiales que decíamos al principio, y de las empresas, hacer un corredor de explotación de agua, minerales, reserva de carbono, proyecto de generación de energía. Aquí están las plantas, las bacterias, los hongos que curan, y eso también se quieren llevar, explica la bióloga Patricia Mora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, toda esta diversidad está en manos de los chinantecos desde mucho antes de la conquista. Han resistido con su lengua, con su cultura, resistieron a la dominación azteca y ahora se organizan contra esta oleada de explotación de las multinacionales en su territorio otra vez. Dicen, en nuestras manos está la riqueza que las empresas necesitan, por lo cual nos quieren desaparecer, que nos lleva a otro nudo de este tema, que es justamente lo peligroso que resulta ser un defensor de los territorios, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya sabíamos de los Lakota en Standing Rock, ya sabíamos de los pueblos amazonas y de los 6 asesinados a diario en el Amazonas por la defensa del territorio, pero bueno, cada vez está más cerca. Y desde hace ya un par de décadas nos hemos dicho en México, cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, y parece que no nos hemos escuchado, ¿no? No sé si recuerden, ahí estaba el manglar, que los niños defendieron y que ya se nos olvidó. Es que pasan tantas cosas también que es imposible mantenernos al pendiente de todo. Bueno, a mediados de abril del año pasado, dicen, en la comunidad San Antonio Las Palmas, en el municipio de Choapán, se creó un espacio donde platican las comunidades sobre las problemáticas vividas con los megaproyectos. Además de organizar estrategias de lucha en conjunto, estuvimos no en esta reunión, pero sí en una muy similar. Solo podemos enfrentar este embate, dicen ellos, si nosotros los pueblos solos no podemos enfrentar este embate, dicen ellos. Si nosotros los pueblos no nos unimos, si no nos hermanamos, nos quedaremos inmersos a la esclavitud o a la muerte. Si empiezan, por ejemplo, a abrir proyectos mineros y los pozos de fracking, México debe abrir 20,000 pozos de fracking, dicen. O sea, es como lo que tienen planeado hacer. Vamos a llegar a la desaparición de los pueblos originarios. No hay otro camino más. Y en efecto, ¿no? Hemos visto cómo, acaba de aparecer asesinada una comunera de Cherán, otra, mira, defensora de los bosques, Guadalupe Campatú. Ah, sí, ella, Campatú, precisamente. Perdón. Comunera de Cherán. Y que bueno, la autonomía de Cherán empezó por la defensa de los bosques, hay que recordar eso, ¿no? No fue nada más de gratis que se libraron de los partidos políticos y del gobierno y declararon su propia autonomía. Fue por la defensa del territorio, porque pasaban los camiones, 80 camiones diario con tala de árboles, ¿no? Por su territorio. Y bueno, obviamente todo esto está disfrazado de un montón de cosas bonitas como, ay, vengan, aquí hay donde pongan sus empresas y no les cobramos impuestos y les regalamos el agua y bla. Y bueno, vemos ahora lo que está pasando en Baja California, ¿no?
Esto, aunado con la ley de seguridad interior, de la cual ya hablamos también, pues es la combinación perfecta, ¿no? Porque ahora, si alguien de nivel de cualquier congreso, gobernador o el presidente de la República siente que nos ponemos muy violentos con nuestra defensa del territorio, pues entonces ya es legal matarnos, desaparecernos, torturarnos, etc. Y no habrá y no se le considera un crimen más allá de pues un crimen de lesa humanidad, que es uno de los crímenes más a lo que se le ha apostado más la defensa de los pueblos en esos tiempos, ¿no? Sobre todo la presión que ha hecho el Estado, porque no tenemos que olvidarnos que todas estas medidas prácticamente son, como estabas hablando hace rato, ¿no? En el proyecto Mesoamérica, el proyecto Plan Mérida, que son megaproyectos a nivel nacional que se ponen de las altas, ahora sí que los dueños de la humanidad, de las altas esferas, ¿no? Políticas, que obviamente como chalanes van nuestros presidentes y dicen a las órdenes, jefazo, ¿a qué le voy a ayudar, ¿no? Y ya obviamente van estipulando todos esos cambios legales, ¿no? No es de a gratis que justo ahorita, el 2017 como el año más, que el 2017 haya sido el año más, el año más violento que haya tenido en los últimos 20 años México, ¿no? Y hace 20 años te hablábamos de que había guerrillas así totalmente en los bosques, ¿no? Hace 20 años era un descontrol a niveles gigantescos, ¿no? Sí, pero ahora es violencia legal, es violencia institucionalizada e institucional. Sí, más allá de las disputas que hay entre los diferentes grupos delictivos para hablar de esa renta criminal que ya es parte de la economía mexicana, ahora también tenemos que entender que hay un Estado que obviamente lo que va a hacer es proteger los intereses de aquellos a los que les está haciendo la chambita, ¿no? Un saludo al gordo que dice, es que nadie paga por proteger la vida realmente, man. Por eso se nos olvidan las cosas que importan. Pues sí. Pues son las cosas que van pasando, ¿no? Y obviamente cuando se organiza la gente finalmente para hacer estas aglomeraciones para defender el territorio, es que empieza la criminalización que viene del lado obviamente del aparato jurídico, que es el que te permite operar, ¿no? Que te permite decir que está bien, que está mal, ¿no? Claudia Cárdenas nos dice también, un saludo a Clavito, la expansión del capital va por todo si lo dejamos. Exacto, si lo dejamos, ¿no? Así que organizados todos estamos aquí. También. Y bueno, pues resulta que justamente nosotros estuvimos en la comunidad de San Vicente Arroyo Jabalí, en Oaxaca, que está en resistencia desde el 2008, con todo porque resulta que llegó una empresa con una concesión, ya listo con el documento para que lo firmara el pueblo, una concesión de 50 años de explotación de oro, plata, cobre y zinc. 50 años, lo cual, dicen ellos, son cerca de 26.400 hectáreas de terreno que abarcaría esa mina. Y bueno, a la fecha, el pueblo del Jabalí sigue en resistencia y hace muy poco asesinaron a un joven que era uno de los principales defensores, o bueno, una de las caras visibles de los defensores del territorio del Jabalí. En la región de Susul, Ejido Vega del Sol, en el municipio de Santa María, Jacatepec, la Pepsi-Cola compró un yacimiento de agua natural del pueblo. En el Naranjal, una cascada que es del pueblo se la compró la Coca-Cola. Y las cerveceras del Grupo Modelo se están adueñando de los ríos. Esta es pues información directamente de la gente, pues, ¿no? Que un día va a su río, porque es suyo, y le dicen que ya no es suyo. Que ya lo compraron, o ya lo desviaron, o ya hicieron una represa, y esto tiene un montón de ¿Quién le pidió permiso para venir? ¿No? Como si uno tuviera que pedir permiso para... Y entonces, como las leyes protegen también a las empresas, y ya hablamos también de la desarticulación de las obligaciones estatales, pues ellos tienen sus propias empresas de seguridad, y estas empresas de seguridad pues están sancionadas para hacer lo que sea necesario, ¿no? Y obviamente ahí entran un montón de cosas, ¿no? Porque obviamente quien está armado, ¿no? El oficial que está armado está subcontratado, ¿no? O está por un outsourcing a una empresa de seguridad que es prestanombres de X, que entonces a la hora de que alguien le dispara a alguien, nadie supo nada,
El gobierno queda impune porque ellos dicen, pues no fue un policía, no fue nadie, nosotros no tenemos nada que ver. Y entonces así sucede y se quedan impunes todas esas muertes. Sí, tenemos muchas. Pues justamente el 2017 en México fueron 34 los activistas, como se les llama a estas personas que se abanderan los movimientos, que fueron asesinados, ¿no? De manera violentísima. En este caso está, por ejemplo, Guadalupe Campanur, que era el representante de Cherán, y así sigue, ¿no? Este proceso. Vimos que desde lo más grande, hasta enfocarse en lo más pequeño, que es la persecución y hostigamiento de parte del Estado a esas personas que deciden, por lo menos, pues apelar a la dignidad, ¿no? Apelarle a lo que nosotros queremos vivir como nosotros, pues ahora sí como seres humanos, y son las personas que la están sufriendo. Desde que llegaron los primeros habitantes de estas tierras de la Chinantla hace miles de años, lo primero que hicieron, dicen ellos, fue tratar de entender estas nuevas tierras, la naturaleza y comunicarse con ella. Por ejemplo, domesticaron el maíz es endémico de esas tierras. Lograron transformar una simple hierba en algo que podemos comer, y resulta que los invasores desde 1592 vinieron y los desplazaron y se han llevado desde ese momento lo mejor que tiene esa tierra, ¿no? Que eran los valles donde se cultivaba el maíz justamente. Desplazaron a la gente originaria de las montañas, como las que hay ahora en la Chinantla, en Puebla, en Veracruz. Era un entorno completamente distinto, ¿no? Con climas inhóspitos, y aún ahí así se sembraba el maíz, y ahora vive en un enfrentamiento, una especie de guerra silenciosa, ¿no? Contra la intimidación por parte del gobierno, la intimidación de las empresas, que funciona un poquito parecido a la gentrificación y lo que ya habíamos hablado, ¿no? Financiar el crimen para que la gente decida irse, ¿no? Y si no, pues directamente se le amedrenta, y si no, pues solamente ahí en un cachito de tierra ponemos una cosa de lujo, y entonces todo se encarece, porque así funciona la vida. Y porque una cosa de lujo encarece todo, y entonces la gente ya no lo puede pagar y se va. Pero hay muchas estrategias, y bueno, para que estas zonas de lujo y de privilegio puedan existir, obviamente necesitan recursos de algún lado. ¿De dónde? Pues de todas estas zonas que ya habíamos mencionado, las zonas económicas especiales, que son ricas en diversidad, ricas en minerales, en agua, en tradiciones, ¿no? Y a fin de cuentas, toda la producción, no solo agraria, agropecuaria, sino también la producción de conocimiento, se regala o se vende al mejor postor. Y siempre son los pueblos más marginados y más vulnerados históricamente los que terminan siendo explotados para ello. Hay que ver, ¿no? Hay que ver cuáles son las oportunidades que tenemos enfrente, cómo nos podemos organizar, cómo podemos realmente ser dignas de estas luchas de lo que finalmente se nos ha arrebatado, ¿no? Porque estos son recursos, son espacios, son territorios que nuestros antecesores y sus antecesores de ellos han poblado, y que igual han sido negados, ¿no? Y que uno, organizado, como decían los compañeros ahí en la Chinantla, uno organizado es que hace la resistencia, ¿no? Porque una vez que empiezan a dejarnos solos en nuestra isla, tanto emocional, política, pues ahí es donde ellos van ganando, ¿no? A mí me gustaría cerrar con este pequeño escrito. Dice: somos lo que somos, caminamos lento cuando llevamos prisa, acortamos los pasos o alargamos de acuerdo a nuestro andar, porque este es el caminar del pueblo, lo que llevamos. No nos adelantamos en nada, simplemente es el tiempo de los pueblos. Es el tiempo de escucharnos, de platicarnos, de conocernos, de hermanarnos, de unificarnos, de reencontrarnos con lo que somos, porque es el tiempo de sembrar la semilla de la unidad, de la organización para la protección de la madre tierra y del territorio. El territorio, que es el lugar donde nacimos, donde dimos nuestros primeros pasos, donde jugamos, donde aprendimos a llorar y a reír, donde sembramos a nuestros muertos. Como dijeron nuestros abuelos, este es el lugar donde enterramos nuestros ombligos, donde caímos y nos levantamos para seguir adelante. Es la madre tierra, el territorio que está en riesgo, es la vida misma, la que está en peligro por los megaproyectos mineros, carreteras, presas, explotación de hidrocarburos, reservas de la biosfera. Son estos proyectos que amenazan a la vida de los pueblos en la región cuenca del Papaloapan, como en muchas. Algo que hay que hacer, y es por ello que estamos acá reunidos, para sembrar esta semilla de la unidad, para la protección de la madre tierra y del territorio, por la vida, para la vida.
La semilla de la dignidad y de la justicia tenemos que sembrar entre todos nosotros. Ya. Pues bueno. Me voy triste, pero vaya. Gracias. Listones. Ay, pues adiós, hasta la próxima semana. Y pues ya saben, la organización comunitaria es la respuesta a todos nuestros males. Gracias. Es controles. Equipo. Ya, güey. ¿Qué? Ya, pues ya. Pues ya. Nosotros... Esto fue Cuchillito de Palo. Todas las ideas aquí presentadas son honestas, autónomas y no están en la nómina de nadie. Hasta la próxima, a la misma cuchillora Y por el mismo palicanal.